Muy buenos días, chicos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar en esta mañana el área de comunicación. El día de hoy les he traído un tema muy interesante titulado Identificamos los problemas o las necesidades de nuestra localidad. Recuerden que estamos trabajando la experiencia número 10, que se titula Construyamos un país para todos y todas. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a comenzar. Nos dice, primeramente, observamos y leemos el siguiente texto. A ver, ¿qué nos dirá el siguiente texto? Vemos ahí primero un grupo de familia, parece un grupo de familia, ¿no? Un papá, una mamá, un hijo y una hija. Nos dice nuestro pacto familiar. ¿Qué estará pasando ahí? Que están muy interesados, ¿cierto? Ahí el niño vemos que está escribiendo, los padres lo están observando, la niña parece que le está conversando a su hermanito. Vamos a ver, nos dice, Jaime, en una conversación con su familia, hace notar la importancia de conocer cuáles son las problemáticas, necesidades o cambios producidos en el contexto de la pandemia. Con este propósito, Jaime elabora una encuesta dirigida a sus vecinas y vecinos. Esa es una buena idea. ¿Qué te parece? ¿Te interesa identificar cuáles son las problemáticas, necesidades o cambios que se han producido en las familias? Para recoger esta información, te ayuda a realizar una encuesta. Recuerden que a través de la pandemia pues ha habido un montón de cosas que han cambiado, ¿verdad? Ha habido necesidades, ha habido de repente problemas, de repente también ha habido cosas positivas, ¿no? A través de la pandemia ha habido puntos positivos y puntos negativos. Ahora, estamos hablando de nuestra comunidad, del lugar donde nosotros vivimos, ¿verdad? El lugar donde estamos con los vecinos, las vecinas. Vamos a ver, chicos, qué problemáticas hay, qué necesidades, qué ha cambiado a través del COVID en el vecindario donde ustedes viven. A ver, vamos a continuar. Nos dice, después de observar el texto respondemos, ¿qué es una encuesta? Nos dice la primera pregunta. ¿Ustedes se recuerdan, chicos, qué será una encuesta? Por ahí me dirán, profesora, una encuesta es una serie de preguntas que se hace a una persona o a varias personas, ¿no? Que se hace a muchas personas. Y ahora me dice la segunda pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué me servirá una encuesta, chicos? Por ahí me dirán, ¿no? Para poder reunir datos o detectar la opinión pública sobre un asunto determinado, ¿cierto? ¿Para qué me va a servir? Para yo recolectar toda esa información y para detectar qué opinión tienen las personas. Ahora, ¿cómo se elabora? Se elabora a través de preguntas, pero esas preguntas no van a ser al azar, sino tienes que prepararlas y tiene que ser de interés público. Ahora nos dice, ¿alguna vez? Vamos con la cuarta pregunta. ¿Alguna vez has realizado una encuesta? Nos dice por ahí. De repente sí, ¿verdad? La mayoría hemos realizado una encuesta, ¿no? De repente, sí realicé una encuesta en el colegio, cuando queríamos saber de repente qué actuación íbamos a hacer, de repente qué color iba a ser nuestros cuadernos, qué color iba a ser nuestras camisetas, etcétera. Entonces sí hemos realizado encuestas, ¿verdad? Hemos ido preguntando, ¿verdad? ¿Quiénes quieren el color rojo? ¿Quién es el azul? ¿Quién es el verde? Y ahí yo voy anotando, ¿cierto? Por ejemplo, Pepito prefiere el rojo, Juana el verde, Juan el azul, después otro va a decir María quería el azul también, allá van dos azules, un naranja, un verde, entonces ya voy organizando la información, ¿verdad? Entonces sí hemos realizado encuestas en algún momento, ¿verdad? De repente para saber qué es lo que van a jugar, de repente vóley, fútbol, tenis, natación, no sé, han realizado una encuesta de quiénes prefieren tenis, quiénes prefieren fútbol, quiénes prefieren natación, etcétera. Entonces, de por sí, en cualquier momento de nuestra vida hemos realizado una encuesta. Muy bien. Luego nos dice,
Indaga entre tus familiares y pregúntales si alguna vez han sido encuestados o encuestadas. Pídeles que te cuenten su experiencia. Por ahí mamá, papá nos va a decir, sí, me realizaron una encuesta en el trabajo. O de repente, sí, me realizaron una encuesta en el grupo de amigos que tenía. Entonces, por ahí tu hermano te dirá lo mismo. Sí, me realizaron una encuesta de, por ejemplo, qué ropa está de moda actualmente, qué juego está de moda actualmente. Por ahí van a decir el Free Fire, por ahí van a decir el Dota, etcétera, ¿no? Entonces pídeles que te cuenten a tus familiares, a tus primos, a tus primas, a tus tíos, a tus tías, mamá, papá, abuelita, etcétera, ¿no? Pídele que te cuenten su experiencia de las encuestas que les han realizado. Muy bien, continuamos, nos dice aquí más detalladamente. ¿Qué es una encuesta? Vamos a leerlo todos juntos. Nos dice, la encuesta es una serie de preguntas que se hace a las personas para reunir datos sobre un tema determinado, sobre un tema de interés. Ahora, ¿para qué me sirve? Para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos y tomar decisiones. Ahora, ¿cómo se elabora una encuesta? Vamos a ver estos 4 pasos súper importantes que nos mencionan aquí. Nos dice, para elaborar una encuesta se puede seguir los siguientes pasos. El número 1, tener presente el propósito de la encuesta. ¿A quiénes voy a entrevistar? ¿Para qué voy a entrevistarlos? ¿Qué quiero lograr con mi entrevista, con mi encuesta? La número 2 me dice, elegir un tema, como les mencionaba, un tema de interés. Por ejemplo, lo que está pasando en tu comunidad, de repente hay mucha basura que dejan los vecinos y eso provoca contaminación. De repente otro tema puede ser la falta de pistas, otro tema el mal manejo del agua. Hay un montón de temas que podemos elegir porque es de interés público, ¿verdad? Entonces ya tenemos esos 2 pasitos. Luego nos dice el tercer paso, elegir a quiénes va dirigida mi encuesta, a quiénes la voy a realizar. A mi familia, a los miembros de mi comunidad, a mis vecinos, vecinas, etcétera. A quiénes va a ir dirigida la encuesta que yo voy a realizar. Y el número 4 nos dice elaborar preguntas con alternativas. ¿No? Por ejemplo, me dice, la deforestación. ¿Por qué sucede la deforestación? De repente puede ser otra pregunta, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, otra pregunta puede ser el abuso de químicos en la agricultura? Yo pongo mis opciones ahí. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué crees que está sucediendo el abuso de químicos en la agricultura? De repente están echando demasiados químicos a las plantas, lo cual hace que se maloren, lo cual hace que ya no sea un alimento nutritivo, etcétera, ¿no? Por los pesticidas y así. Entonces voy colocando mis preguntas y también voy colocando las alternativas del por qué está sucediendo este problema. Bien, ahora que ya sabemos qué es una encuesta, para qué sirve y cómo lo voy a elaborar, vamos a continuar. Ahora te toca a ti, nos dice, escribe tu encuesta. Una vez que hayas planificado tu encuesta, podrás empezar a elaborarla. Inicia redactando las preguntas, para lo cual puedes ayudarte de esta siguiente tabla. Si lo consideras necesario, puedes incorporar más aspectos e interrogantes. Aquí nos dice, en el cuadrito que tenemos nos dice, información que se desea conocer. O sea, ¿a quiénes encuestaré? ¿A quiénes voy a encuestar? De repente a mi vecino, a mi vecina, a mis padres, a mi familia, etc. Luego nos dice, ¿qué preguntas podrías realizarles? Aquí les he traído 2 ejemplos. Nos dice, por ejemplo, el primero, ¿usted qué opina sobre la falta de pistas
o el deterioro de ellas? Es una pregunta que les puedes realizar, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta puede ser, ¿cuántos años van esperando a que arreglen o pongan pistas en la comunidad? Por ahí nos dirán los vecinos, ¿no? Cuando les preguntes, ay, voy esperando 3, 4 años, 5, 10 años, 20 años. Entonces, ahí les van a ir respondiendo, ¿cierto? Son preguntas que tú podrías realizar a los vecinos, vecinas o a tu familia en general. Luego nos dice, ¿qué problemas ambientales hay en tu localidad? Nos dan varias opciones. ¿Ven? Hay una pregunta y hay varias opciones. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué problemas ambientales hay en tu localidad? A ver, nos dan manejo inadecuado de desechos, ¿no? Deforestación, deterioro de las fuentes de agua y abuso de agroquímicos en la agricultura. Por ejemplo, ahí nos dan varias opciones. A ver, yo voy a escoger el abuso de agroquímicos en la agricultura. De repente estos químicos que se les meten a la agricultura, los pesticidas, etcétera, dañan las plantas, dañan a los animales que lo consumen, etcétera, ¿no? Entonces ahí estoy respondiendo las preguntas, ¿no? ¿Qué problemas ambientales hay en tu comunidad? Por ejemplo, el abuso de agroquímicos en la agricultura. Y explico el por qué, ¿no? El por qué está sucediendo eso, el por qué no es bueno, etcétera. Y también podemos agregarle, ¿no? Otro problema ambiental que hay en nuestra comunidad puede ser el mal manejo del agua, contaminación con los desechos que tiran mis vecinos o vecinas, falta de pistas, deterioro de las pistas. Entonces hay muchísimos problemas ambientales que hay en nuestra localidad. También podemos poner más opciones, ¿no? No solamente las que vemos ahí, sino podemos ir adicionándole y agregándole según lo que nosotros vemos en nuestra comunidad, ¿verdad? Vamos a ver un montón de problemas en la comunidad. De repente el mal, como mencionaba, ¿no? El mal manejo del agua, la falta de pistas, aglomeración de basura, de desechos, etcétera. Hay miles de problemas, ¿no? Y podemos adicionarlo también a nuestro cuadrito. Ahora nos dice, ¿qué problemas o necesidades tienen? ¿Qué problemas o necesidades tendrán en tu comunidad? De repente la falta de pistas, ¿no? El mal manejo del agua. Entonces ahí ya vemos varios problemas que se van presentando. Luego nos dice aquí lo siguiente, ¿qué necesidades económicas hay en tu localidad? ¿Qué necesidades económicas hay en tu localidad? Aquí nos menciona baja venta en el comercio. Lo que ha sucedido actualmente con la pandemia, ¿cierto? Luego nos dice competencia comercial desleal. Baja venta de productos agrícolas, porque ya no hay exportaciones. Pocas ganancias para el productor. Nos dice, nos dan varias opciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner baja venta en el comercio. Ya escogí, de repente estoy viendo que estoy en mi localidad, ¿no? Claro que pueden haber estas tres también, pero yo estoy poniendo un ejemplo de que en mi comunidad, por ejemplo, hay baja venta en el comercio. Ahora me dice aquí abajo, escribe otras preguntas que consideres. Ahora, por ejemplo, yo les he traído esta pregunta. ¿Por qué crees que hay baja venta en el comercio? ¿Por qué crees que hay baja venta en el comercio? Entonces ahí contesto. No van a contestarme cuando yo haga la entrevista. Mis vecinos me van a contestar, por ejemplo, cuando yo le pregunte ¿por qué crees que hay baja venta en el comercio? Me dirán, por la pandemia que ha cerrado muchas puertas de negocios, no hemos podido abrir nuestros negocios debido a que pueden contagiarse, etcétera. Ya no hay ingresos, ya no hay ya no hay exportaciones, ya no podemos enviar nuestros productos afuera del país, tampoco entra nada, entonces ya todas las cosas han subido, ya no podemos comprar mercaderías. Entonces ahí los vecinos te van a empezar a responder, ¿no? Vecinos o familiares te van a empezar a responder el por qué hay una baja venta en el comercio. Entonces, esas son las preguntas que nosotros podemos realizar para nuestra encuesta. Podemos poner otras preguntas aparte de ellas, ¿no?
Entonces, chicos, tenemos que ser creativos. Al usar un tema en general, nuestras preguntas tienen que estar relacionadas con ella. Si yo voy a poner deterioro del suelo, no voy a poner en mi pregunta sobre el agua. Entonces, tiene que estar relacionado con mi tema, ¿no? El tema que yo he elegido para realizar la encuesta. Me dice lo siguiente: ¿por qué es importante solucionar este problema? ¿Por qué será importante solucionar el problema? De repente porque a través de ello ya no va a haber más quejas, va a mejorar nuestro vecindario, va a estar más tranquilo, en comunión, en paz. Ya no van a haber vecinos que estén de repente renegando por esto, por el otro, discutiendo por esto, por el otro, ¿verdad? Por otros problemas que se puedan presentar. Me dice aquí: el problema que usted indica, ¿cómo afecta a los vecinos y vecinas de tu localidad? Yo les había puesto un ejemplo, ¿no? La falta de pistas. Entonces, la falta de pistas. ¿Cómo afectará a los vecinos y las vecinas de tu localidad? ¿Cómo les afectará el que no tengan pistas o que las pistas estén deterioradas? A ver, vamos a ver aquí. Nos dice: al no haber pistas, el polvo del suelo ensucia las casas y las ventanas de mis vecinos, y eso es lo que mantiene quejándose constantemente. Entonces nos dice cómo afecta a los vecinos y las vecinas de tu localidad, de la localidad. De repente los vecinos te dirán: el polvo está ensuciando mis pisos, está ensuciando la ventana, hay muchos problemas en esto, de repente mis hijos presentan alergia. Va a haber un sinfín de razones por las cuales está afectando este problema, ¿no? A los vecinos y vecinas, o en este caso también a tus familiares. Nos dice que al no haber pistas, el polvo del suelo pues ensucia las casas, las ventanas, y eso pues mantiene quejándose constantemente los vecinos, ¿no? Que ya no están tranquilos, que no tienen paz, que este problema pues está haciéndole que ellos estén malhumorados, constantemente quejándose, etcétera. Entonces los está afectando de esa manera. Ahora me dice lo siguiente, la siguiente pregunta: ¿por qué es importante solucionar este problema? ¿Por qué será importante? Porque de esa forma ya no habrá más quejas, ¿cierto? Y los vecinos van a estar más tranquilos. Si ya no hay polvo en la calle, si ya las pistas están construidas y no hay polvo, los vecinos no van a tener que quejarse por nada, pues, ¿no? Ya no van a estar quejándose, no van a estar discutiendo, porque la casa se va a mantener limpia, ya no va a haber polvo, no va a haber alergias, etcétera. Entonces es importante, claro que sí es importante solucionar ese problema. Nos dice lo siguiente. A ver, la siguiente pregunta: ¿es un problema que debe interesar a toda la localidad? ¿Por qué? A ver, chicos, les pregunto, ¿la falta de pistas o el deterioro de las pistas debe interesar a tu localidad? ¿A tus vecinos, a tus vecinas les debe interesar ese problema? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a cualquiera le molestaría si le sucediera ese problema, ¿cierto? ¿O a ustedes no les gustaría que su casa esté llena de polvo y ustedes van a estar felices y contentos mientras ven su casa sucia? Claro que no, ¿verdad? Es un tema que debe interesarles a todos porque a todos les afecta, ¿verdad? Por lo tanto es necesario informarse para hacer algo al respecto, no simplemente quejarse y quedarse ahí, sino hacer algo al respecto. Y esto no lo hacemos solamente una persona, sino lo hacemos en conjunto, todos juntos. Bien, nos dice lo siguiente: dificultades, obstáculos o frustraciones que impiden la solución del problema. A ver, ¿qué dificultades, qué obstáculos, qué frustraciones pueden impedir que el problema se solucione? Nos dice que los mencionemos. Por ejemplo, uno de los obstáculos, uno de los problemas, una de las frustraciones puede ser la falta de interés de los vecinos para hacer algo al respecto, la falta de información sobre el tema, la falta de apoyo, etcétera. Como les mencionaba, uno solo, ¿qué puede hacer? Nada, pues chicos, ¿qué pasa? Yo me voy a quejar ahí, pero si soy uno solo, no me van a hacer caso, ¿verdad? Me van a decir: ay, eres el único que se queja, entonces
los demás están tranquilos, a ellos no les importa, entonces que las cosas sigan así. Y no debería ser de esa forma, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que ese problema se solucione, ¿qué tengo que hacer? Que los vecinos también hagan algo al respecto, que se mantengan informados, ¿verdad? Y que podamos apoyarnos unos con otros para que la comunidad en la cual vivimos todos, pues pueda mejorar, ¿verdad? En una comunidad pues es un conjunto de personas, todas, no solamente vive una familia, sino varias. Por lo tanto, todas deben de apoyarse para que ese problema pues pueda extinguirse y pueda solucionarse. Dice, después de observar el texto, después de haber respondido las preguntas de nuestro cuadro, nos dice, ¿a cuántas personas encuestaste? Por ejemplo, en mi casa hay 4 personas, mamá, papá y hermanos. Entonces encuesté a 4 personas. De repente tú tienes una familia más grande, pones a 5 personas. Entonces, si tienes, de repente encuestaste a tus vecinos son 20, 30 personas, entonces pongo 30 personas, ¿verdad? Según la cantidad de personas que tú hayas encuestado. Ahora nos dice, ¿cuál es el problema o necesidad más común entre las vecinas y los vecinos de la localidad? De repente, ¿no? Contaminación del agua, la falta de pistas, como ahorita acabamos de verlo, el mal manejo de los desechos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero según lo que hemos hecho en nuestro cuadrito, ¿cuál sería el problema o necesidad más común entre los vecinos y vecinas de nuestra localidad? La falta de pistas, ¿verdad? La falta de pistas o el deterioro de pistas. Nos dice, ¿cómo afecta el problema a tus vecinos y a tus vecinas? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Afecta de forma muy grave, porque se molestan, ¿verdad? Y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de que haya pistas, de repente huelgas, de repente utilizar la violencia, etcétera. Tampoco eso es bueno. Lo siguiente que nos dice ¿es un problema que debe interesar a toda la localidad? ¿Por qué? Habíamos mencionado que sí, ¿verdad? Porque todas las personas salen afectadas. Entonces, por lo tanto, a todos les debe interesar. Porque no es un problema solamente de uno, sino que está afectando a todos. Ahora me dice, ¿por qué es importante solucionar este problema? ¿Por qué será importante, chicos, solucionar este problema? Para que los vecinos vivan tranquilos, para que ya no vivan amargados, para que estén en paz, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante, claro que es importante solucionar ese problema. Ahora, ¿cuáles son las dificultades, obstáculos o frustraciones más comunes que impiden la solución del problema? También lo habíamos contestado, ¿cierto? La falta de apoyo, la falta de interés de los vecinos, etcétera. Entonces son dificultades, obstáculos que van a impedir que este problema pues se solucione, ¿verdad? Mientras no se apoyen, el problema no se va a solucionar. Ahora me dice, a continuación, utiliza un esquema para identificar aquellas necesidades, preocupaciones o expectativas sobre la cual te gustaría aportar con ideas para su mejora. Inicia comprendiendo las necesidades de tu localidad. Por ejemplo, aquí nos dice el primer cuadrito. ¿En qué situación deseas ayudar? En este caso, en la falta o deterioro de las pistas, ¿verdad? Ya tengo mi primer cuadrito relleno. ¿En qué situación deseas ayudar? En este caso, en la falta o deterioro de las pistas. De repente otro pondrá, en este caso, en el mal uso del agua. En este caso, en el mal, de repente en el mal manejo de los residuos sólidos, ¿no? Entonces puede haber muchas situaciones de la cual tú quieras hablar. Entonces, dependiendo al tema de tu encuesta, vas a contestar estas preguntas. Nos dice lo siguiente.
¿Qué problemas o necesidades se presentan en esta situación? En el deterioro de las pistas, en el caso de la falta de pistas, ¿qué problemas o necesidades se presentan en esta situación? La amargura, la intranquilidad de los vecinos, ¿cierto? Porque estaban molestos, porque a través de la falta de pistas, pues hay demasiado polvo para ellos. Nos dice la tercera pregunta: ¿cómo puedes contribuir a la solución? ¿Cómo podemos contribuir a la solución? De repente hablando con los vecinos, organizándome con ellos, planteando propuestas, etcétera. ¿Cuáles son las barreras o obstáculos para abordar las soluciones? Les vuelvo a mencionar la falta de apoyo, de repente la indiferencia de los vecinos, etcétera, ¿verdad? Entonces recordemos, chicos, para realizar nuestra encuesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, plantear nuestras preguntas, ¿verdad? Tenemos que tener presente nuestro propósito de la encuesta. ¿Cuál va a ser mi propósito? El por qué, el para qué voy a escribir mi encuesta, qué es lo que voy a escribir, qué tema voy a utilizar. Ese es el segundo punto, ¿no? Primer punto, tener presente nuestro propósito. El por qué, el para qué voy a hablar de este tema. El segundo es elegir un tema en específico, un problema que tú veas que está sucediendo en tu comunidad. Y luego elegir a quiénes va dirigida: a mi familia, a mis vecinos, a los miembros de mi comunidad, a mis compañeros de clase, etcétera, ¿verdad? Y después pues voy a elaborar preguntas con alternativas, como lo habíamos visto nosotros, ¿verdad? Ya ahí tengo mis preguntas. Aquí tengo mis preguntas y tengo mis alternativas, ¿verdad? Entonces yo voy a realizar lo mismo, elaborar preguntas y alternativas para poder realizar mi encuesta a mi familia, a mis compañeros o a mi vecindario, ¿verdad? A mis vecinos o vecinas. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado. Espero que les haya quedado muy claro cómo realizar su encuesta. Es súper fácil, chicos. Recuerden que la encuesta son preguntas a varias personas, ¿no? Bien, ahora sí, voy a evaluar mis aprendizajes. Me dan 4 criterios, ¿verdad? Por ejemplo, la primera me dice: analicé información de textos sobre las actividades económicas y el uso responsable de los recursos naturales para el bienestar y el progreso de mi comunidad. Si yo sí lo hice, ¿qué voy a poner? Lo logré, ¿verdad? Si lo hice, pongo lo logré. Pero si estoy en proceso, si todavía no lo he logrado, voy a poner estoy en proceso. Si necesito mejorar también. Recuerden que voy a evaluar mis aprendizajes, pero de una manera sincera. Si me falta, yo voy a poner estoy en proceso. Si aún todavía estoy por mejorar, entonces pongo marco y necesito mejorar. Y si lo logré, lo pongo en el primer cuadrito. Por ejemplo, el segundo me dice: establecí comparaciones entre valores de compra, venta y ganancia de los intercambios comerciales. Si lo logré, lo pongo en el primer cuadrito. Si estoy en proceso, en el segundo cuadrito. Si necesito mejorar, en el tercer cuadrito. De igual manera el resto, ¿no? Identifiqué información sobre las características del espacio geográfico, los recursos y las problemáticas. Si lo logré, genial, ¿no? Pongo en el primer cuadrito. Si estoy en proceso, todavía me falta un poquito más para poder reforzar eso, todavía entonces lo pongo estoy en proceso. Y si necesito mejorar, entonces marco, ¿no? El tercer cuadrito, aún necesito mejorar. El último nos dice: elaboré una encuesta para identificar los problemas y necesidades de mi comunidad. Redacté las preguntas considerando el propósito comunicativo e hice un uso correcto de recursos ortográficos y gramaticales. Si lo logré, pongo en mi primer cuadrito. Recuerden, esta es mi autoevaluación. ¿Cómo es que yo estoy avanzando? Recuerden, no es nada de malo poner necesito mejorar o estoy en proceso. Si es que aún todavía te falta, hay que ser sinceros y marcamos en la tablita en donde nos corresponde, ¿verdad? Porque de esa manera pues yo voy a ver qué es lo que me está faltando, ¿verdad? Y voy a reforzar esos puntos que aún me faltan. Muy bien, chicos, les dejo con esta frase de Richard
Rogers, que nos dice: la única forma, si vamos a mejorar la calidad del medio ambiente, es involucrar a todo el mundo. No yo solito, no tú solito, sino todos, ¿verdad? Con la voz de todos, con la acción de todos, podemos mejorar y podemos hacer grandes cosas. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense muchísimo. Un fuerte abrazo. Hasta el siguiente video.